Hola y bienvenidos a este día 3 de febrero del año 2026. Esta semana los mercados están muy a la expectativa de estos datos de empleo en Estados Unidos, unos datos que podrían generar algo de incertidumbre, por supuesto que sí, en la medida en que los analistas esperan unos datos cercanos al 4.4%, un incremento en ese dato de inflación, en ese dato, perdón, de desempleo. Si ustedes miran tal vez los datos que se han venido conociendo durante el mes de enero, pues uno pensaría tal vez que ese dato podría ser, podría ser un dato positivo. Y digo positivo porque básicamente lo que hemos visto en términos de inflación, que estuvo muy cercano al 2.9, el ISM no manufacturero que se dio a conocer, el ISM, perdón, manufacturero que se dio a conocer hace poco. Miren ustedes que se estaba estimando un 48.5 y el dato estimado fue 52.6. Y aquí lo que quiero decir de una manera más clara es que los datos macroeconómicos que se han venido presentando, por lo menos para el arranque del año 2026, muestran un desempeño de la economía muy favorable. Cuando uno mira todos los datos de manera global, ese índice de sorpresa, miren ustedes que tanto en Estados Unidos como de manera global, pues se ve un desempeño, aquí lo pueden ver, en los últimos datos, un desempeño más favorable a lo que se esperaba. Y eso sí que nos deja, pues, digamos, nos deja así bien sorprendidos de manera positiva. Entonces, de manera inicial pensaría que es eso. Tenemos unos datos macro que vienen presentando, vuelvo y reitero, una economía que viene a la par desempeñándose bien. Ahora, este viernes y durante toda la semana, de hecho, se van a dar a conocer esos datos de empleo, como les menciono, que son tal vez los más importantes y están generando algo de volatilidad en el mercado. Pero miren ustedes que de todas maneras, después del susto de las tarifas, efectivamente los inversionistas retornaron la semana pasada el dinero a acciones y acciones globales, como muy en línea de esos mejores datos de sorpresa económica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Entonces, desde ese punto de vista veo que las cosas marchan bien. Centrémonos un poco en ese dato de desempleo entonces, que como les cuento se va a dar a conocer el día viernes. Bueno, con muchos datos más, pero el más importante tal vez es ese. Y el mercado efectivamente espera un incremento hacia esa zona del 4.4. Algunos incluso esperan ya, algunos analistas esperan, digamos, reconocidos, esperan que el desempleo podría subir hasta 4.5. Me llama la atención y miren ustedes que todas las métricas de corto plazo, 15, las 15 últimas semanas, las 27 últimas semanas, etcétera, este informe ya lo había mostrado, pero sí efectivamente muestran que la tasa de desempleo pues va en crecimiento en Estados Unidos. El día de ayer se dio a dar a conocer este informe, bueno, durante la semana pasada se dio a dar a conocer este informe que lo elabora el Departamento de Estadísticas en Estados Unidos. Y aquí me llamó la atención ver esta primera gráfica que muestra algo de lo que yo he venido hablando desde hace algún tiempo, y es que en esta oportunidad, reitero, pareciera ser que el desempleo podría ser un dato no, digamos, tan preciso para mover el desempeño de la economía, por cuanto muchas de esas personas que están saliendo están siendo reemplazadas por inteligencia artificial y consecuentemente mayor productividad. Y aquí este informe pues me da un poco la razón, porque efectivamente ellos muestran cómo el crecimiento real de la economía se ha desempeñado mejor, incluso con una tasa de reclutamiento o números de trabajos creados menor al esperado. Este dato sí que es relevante, porque no solamente es, acuérdense ustedes que habíamos hablado del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, que lo venía como mencionando. Aquí ya tenemos unos datos más concretos,
por parte del Departamento de Estadística en Estados Unidos, y adicionalmente me llamó mucho la atención un reporte que pueden buscar por parte del periódico Independent de Inglaterra, fue publicado ayer, y ellos muestran, pues básicamente el resumen que les estoy mencionando ahí. Dice que las pérdidas de empleo en Inglaterra, porque este periódico es inglés, pues han sido tanto cerca del 8%, y le atribuyen esa pérdida de empleo básicamente al incremento de la inteligencia artificial, pero de una manera también adicional señalan que se ha mejorado la productividad y producción de diferentes sectores de la economía. Este artículo es bien interesante porque independientemente que esté muy en línea del pensamiento que yo tengo frente a la cifra como tal de desempleo, muestra, y los invito a buscarlo, porque muestra cuáles son los sectores o las áreas de conocimiento que tal vez podrían ser las más favorecidas realmente en este cambio, digamos, macro que está viviendo todo el planeta. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que el sector o las personas que trabajan en IT no necesariamente, incluso los científicos, que son dos áreas que me llamaron mucho la atención del reporte, no son las personas que más trabajo van a conseguir en el futuro, o las que están consiguiendo trabajo en este momento. Este reporte es de los últimos 12 meses. Y hay otros sectores pues que los invito a curiosear, que la verdad uno dice, uy, ¿cómo así? ¿La inteligencia artificial puede servir para esto o está contratando gente en estos sectores? Entonces sí vale la pena, digamos, ver el informe, porque le da a uno más luces de hacia dónde se está moviendo el mercado laboral con este boom que está ocurriendo en los países desarrollados. Pues entonces, para recalcar o para concluir, digamos, este tema del empleo, pues miren ustedes que aquí sí se destaca lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 12 meses, donde efectivamente leve, pero sí ha habido, a diferencia de lo que uno estaría mostrando, es una creación de empleos, y estos datos fueron sacados o salieron de un informe realizado por la firma Morgan Stanley. Eh, Creo que el mercado lo podría leer hacia ese lado, ¿no? De todas maneras, pues es claro, de aquí al viernes, esta es la semana más fuerte de entregas de datos. Bueno, el mercado acá está neutral, pero esta semana, miren, la primera semana de febrero, esta es la semana con más cantidad de reportes de empresas en Estados Unidos. Es la semana más fuerte. No donde están las compañías más grandes, porque esa fue la semana anterior. Obviamente esta semana también hay 2, 3 compañías muy grandes, como son Amazon, Google y LLY, que es una empresa de salud. Pero miren ustedes que sí es una semana supremamente importante. El día de ayer o la noche anterior se dio a dar a conocer algo que estábamos mencionando en algún reporte, el día que se realizó el ataque o la operación militar de Estados Unidos a Venezuela. Y es como esta compañía, que desde el año pasado empezamos a hablar, realmente mostró su valor, se destapó su valor y por qué entró tan rápido al Standard & Poor's 500. Y es que esta compañía tiene una cantidad de contratos gubernamentales asombrosos, y todo tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en los temas militares, y esa compañía es Palantir. Entonces sí habíamos hablado de esta compañía cuando ocurrió ese asunto, tal vez les envíe algún documento, pero efectivamente el día de ayer que entrega los resultados, pues muestra que sí, efectivamente le fue muy bien, digamos, es consecuencia de que se materializa pues ese uso de la inteligencia artificial en los temas gubernamentales y militares. Entonces, muy bien por esa empresa. Y pues el mercado está ahí, sobre esa zona, tal vez de sí o no romper los famosos 7,000 puntos. Si vamos con esa tendencia, que el 70% de las estimaciones la semana anterior
rompió, superó las estimaciones de los analistas y verdaderamente podríamos empezar a ver tal vez esta tarde estas dos compañías supremamente importantes, AMD y Super Micro Device, que son compañías del sector tecnológico, nos podrían empezar a seguir como por esa línea, ¿no? El día de ayer fue Palantir, estas dos el día de hoy, mañana vamos a tener Alphabet, Google, y el día viernes Amazon. Creo que son las más relevantes, digamos, en lo que tiene que ver con ese sector de tecnología que marca definitivamente la pauta sobre lo que ocurra con los índices bursátiles, yo creo que en el corto plazo. De hecho, la noche anterior ocurrió algo en Asia donde existió un índice de acciones de inteligencia artificial y tuvo su alza más fuerte, también por lo que había pasado con Palantir. Entonces tuvimos ahí una valorización interesante en ese grupo. Pero sí o sí, aunque el índice Standard & Poor's 500 esté compuesto por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, etcétera, pues lo cierto es que más del 30% es tecnología y de ese 30% prácticamente el 90% usa inteligencia artificial. Entonces, el índice, así queramos o no, está muy ligado a lo que ocurra con tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar frente a estos resultados que vienen? Pues la tendencia ha sido muy positiva, ¿no? Tuvimos la semana anterior muy buenos resultados en Meta, muy malos resultados en Microsoft. El resumen general de lo que ha ocurrido, reitero, es 70% de resultados mejores a lo esperado. O sea, hemos venido con esa tendencia de seguir batiendo las estimaciones de los inversionistas. Esta semana, supremamente relevantes por la cantidad de compañías que entregan resultados, pero ya después que termine esta semana, pues ya yo creo que ya tenemos un panorama muy claro de entrega de resultados general. Adicionalmente, les recuerdo, el día viernes pues se va a dar a conocer ese dato de desempleo. Entonces, si tenemos aquí un entorno o un panorama donde estamos expuestos solo a esos dos componentes, pensaría yo, a la entrega de resultados de estas gigantes tecnológicas y al desempleo el día viernes. ¿Cuáles son los escenarios que mantenemos? Pues fíjense que no hemos cambiado nuestra posición, esto está exactamente igual a la semana anterior, el Standard & Poor's está tratando de sí romper esos máximos de 7,000 puntos, pero la verdad es que no lo ha hecho, y la única razón para que lo hiciera, creo yo, es que a razón de estos informes como el que publicó ayer, bueno, este informe lo publicó tal vez antes Morgan Stanley, pero el reportaje de este periódico salió ayer. Este tipo de informes donde tal vez muestren que el tema del desempleo hay que saberlo leer más ahora que en este entorno tan cambiante, pues puede ser que la economía vaya y los índices vayan a entender un poco más el desempeño de estos datos de sorpresa, ¿no? Que recogen en sí no solo un dato, sino aquí básicamente lo que tenemos es una cantidad de datos que viene muy sorprendiendo de manera positiva al mercado, es decir, la economía se está desempeñando bien y eso es lo que está mostrando este número. Y pienso yo que cuando tengamos esa lectura un poco más clara, pues podría ocurrir algo como que los inversionistas van a empezar a darle más fuerza a eso que veníamos hablando durante o antes de la reunión de la Reserva Federal. Y ese componente creo yo que es el que definitivamente le podría dar un impulso al mercado. Miren ustedes que ni siquiera el anuncio de Estados Unidos ayer o esta semana de explotación de tierras raras en China, ni el anuncio de la Unión Europea que hagan una alianza con Estados Unidos para la explotación minera, que fue esta mañana. Siquiera ese tipo de anuncios, digamos, tan económicamente positivos, ni el anuncio de Nvidia ayer o esta semana también de una inversión otra vez multimillonaria en el tema de inteligencia artificial, que incluso el CEO dijo que era un número sin precedentes que nunca lo iban a ver de nuevo. Fíjense que todos esos anuncios potenciales creo que el mercado ya los tiene decantados. Aquí lo que falta es que las apuestas
por unas bajas de interés más agresivas, por un panorama, un entorno más claro en todo lo que tiene que ver con la Reserva Federal, sus miembros, las investigaciones que hay de unos y otros, quién va a ser el que va a tomar las decisiones o quién va a ser el presidente de la Reserva Federal. Todo lo que tiene que ver en torno a la Reserva Federal, creo que en este momento, cuando tengamos más claridad frente a esa situación, ese factor podría ser el que definitivamente le dé un espaldarazo, digamos, al mercado en este punto de la historia. Tenemos un entorno adicional que no lo grafiqué, pero es lo que está ocurriendo con el dólar a nivel global, que los anuncios que ha hecho Trump acerca de la desvalorización del dólar, si tal vez ustedes recuerdan, hace mucho tiempo hablamos del famoso dólar smile, y aquí lo que tenemos es una clara tendencia bajista desde hace mucho tiempo que debería revertirse o por lo menos encontrar un piso para poder, digamos, unir ese piso del dólar macroeconómicamente con una tendencia, o perdón, con un panorama claro de la Reserva Federal. O sea, fíjense ustedes que los números económicos están mostrando como ese fin de la caída, no, sino del decrecimiento, si lo puedo llamar así, un entorno un poco más positivo. Pero a eso se tiene que sumar el dólar, una fortaleza y un entorno positivo por parte de los inversionistas, más hacia, o sea, leer esos datos positivos y trasladarlos a esa euforia de que la Fed sí tiene las herramientas para bajar más las tasas de interés. Esos dos no están claros, el dólar y la Fed. Mientras que eso no ocurra, pues no veo razones para pensar que va a haber un rally excesivo en los índices bursátiles. Sí, puede ser que ocurra como ocurrió el mes pasado, que tuvimos una valorización, pero por ahora no hay un detonante importante. ¿Cómo reaccionó nuestro portafolio el mes pasado? Pues tuvimos una valorización del 0.47%, estamos arrancando este año después de esa fuerte caída, estamos llegando ya al 200% acumulado contra el 168 del Standard & Poor's. Por supuesto que estamos pagando los platos, digamos, de que nos llevó o que nos dejó un poco el tren alcista durante los meses de mayo a junio del año anterior, pero pues el panorama actual pareciera que arranca muy diferente y eso ya es un tono positivo. ¿Dónde podría invertir hoy entonces o dónde debería estar invertido uno? Pues tecnología ha demostrado que ha estado muy bien consolidado, como les dije, Palantir ayer, esta semana, así Amazon y Google no sean del grupo de tecnología, ustedes saben que de una manera tal vez híbrida, sobre todo Amazon, pues la gente tiene y sabe que usa mucho, estas compañías usan mucho inteligencia artificial y por supuesto que van a estar ahí mezclados, digamos, así no sean del sector, por supuesto que lo van a impactar. Vamos a ver esos resultados si siguen muy en línea de Palantir. Consumer Staples, que era un sector del que veníamos hablando y lo hemos venido hablando desde mucho tiempo, miren ustedes lo bien que se ha desempeñado. No hay razón para pensar que esto no va a cambiar. Ese crecimiento que nosotros hemos detectado, que a la postre creo que va a llevar a que los inversionistas y analistas después también lo vayan a ver. Si el dato de empleo tal vez ayuda este viernes, pues eso podría ocurrir más rápido, pero este sector, pues independientemente de lo que ocurra por ahora, pues la gente igual va a ir y consecuentemente con lo que he venido discutiendo, pues inteligencia artificial, el ETF es IQ, que digamos se desempeña muy bien. El sector industrial prácticamente ha hablado del todo el año, el sector de energía que también ha tenido un desempeño muy favorable en todo el año 2026 por ahora. Son como esos los sectores, digamos, en resumen de los que quería hablar el día de hoy. La estrategia ahora es, sí hay que estar posicionados, digamos, más enfocados al sector tecnología. Señales de alerta, pues miren ustedes que ni siquiera con esa fuerte corrección que tuvieron los metales la semana anterior, plata, 30% de caída,
oro 10% de caída sobre sus máximos históricos. Esa volatilidad, por supuesto, que impactó los índices bursátiles, pero creo yo que en este punto, cuando ya hemos tenido esa corrección tan fuerte en los metales, yo pensaría que hay que tener cuidado a dos cosas, principalmente. El indicador VIX, que está por debajo de los 20 puntos, hombre, si llega por alguna razón a romper los 20 otra vez, está sobre los 16 si no estoy mal, creo yo que sería una señal prematura de posible calentamiento o nerviosismo. Eh, Está aumentando, creo yo que por prevención, sobre todo para esta semana, está aumentando el tamaño de las posiciones cortas en los contratos de futuros del Standard & Poor's 500. Eh, Creo yo que es también una señal de alerta muy previa, pero hay que monitorearla. Y por último, un potencial salto en los metales, particularmente en el oro y la plata, que tienen movimientos diarios normales, 3-4% arriba o abajo, eso es normal, pero por supuesto algo como más 20% o menos 20%, como lo vimos la semana anterior, menos 30%, perdón, la plata, pues por supuesto que deben llamar la atención, ya uno tiene tal vez que rebalancear. Por ahora no hay razones para pensarlo y desde mi punto de vista el único dato, digamos, clave, el dato de empleo el día viernes. Y esto lo digo es porque no desmerito toda esa cantidad de datos o resultados corporativos de las empresas, por supuesto que no, son muy importantes y es la mayor cantidad, pero creo mucho como en lo que ha venido ocurriendo, en que esa tendencia es muy difícil que se revierta y que las compañías van a entregar resultado en suma, en su total van a entregar resultados bien positivos en lo que falta por esta temporada. Bueno, les agradezco como siempre su participación y nos vemos la próxima semana.